2:47 7 de febrero de 1995. Selva amazónica, Valle del Cenepa, frontera entre Perú y Ecuador. La noche en la selva es una entidad viviente, una criatura de oscuridad absoluta y sonido incesante. Para el teniente ecuatoriano Jaramillo, acurrucado en un pozo de tirador improvisado cerca de la base de Coangos, la noche era un enemigo. El aire, espeso y pesado con la humedad de 1000 años de vegetación en descomposición, se pegaba a su piel como un sudario. La lluvia, fría y persistente, se filtraba por el cuello de su ponchó, enviando escalofríos que no tenían nada que ver con la temperatura. Aferraba con manos sudorosas el tubo de lanzamiento de su sistema de defensa aérea portátil 9K-38 Igla. Sus nudillos estaban blancos. Sus ojos, enrojecidos por la falta de sueño y la tensión constante, escrutaban una oscuridad que la luna nueva se negaba a perforar. Cada crujido de una rama, cada llamado de un animal nocturno, era un bombardero peruano en su imaginación. Pero esta noche, el verdadero terror no haría ruido. Desde hace días, su posición de artillería martillaba las líneas peruanas con una impunidad arrogante, protegida por el mal tiempo y la negrura de la jungla. Eran los reyes de la noche. O eso creían. Desde el puesto de mando, una voz nerviosa crepitó en su radio. «¿Puesto de escucha Zafiro, alguna novedad?» «Negativo, Cóndor». «Solo lluvia y monos», respondió Jaramillo, su propia voz un susurro ronco. «El radar de alerta temprana está ciego con esta lluvia. No se oye nada más que el río». Pero había algo más. Una vibración sutil, casi imperceptible, que no encajaba con el ritmo de la selva. Un temblor en el agua acumulada en el fondo de su trinchera. Lo descartó como un trueno lejano, o el motor de un generador. Un aerofero. A 15 kilómetros de distancia, suspendido en el aire como un insecto prehistórico, el coronel de la FAP Marco Eschenón, cuyo nombre en código era el cazador nocturno, observaba un mundo que para Jaramillo era invisible. A través de la pantalla esmeralda de sus visores nocturnos de tercera generación, la jungla se revelaba en un paisaje fantasmal de verdes y negros. Cada hoja, cada liana, cada contorno de la topografía enemiga estaba dibujado con una claridad espectral. Su montura no era un avión. Era un MiG-25 IND, el tanque volador. Una bestia de 17 metros de largo y casi 12 toneladas de peso, pintada con un camuflaje selvático tan oscuro que devoraba la poca luz existente. Esta noche, Eschenone y su copiloto artillero, el teniente Sombra, no estaban volando, estaban acechando. Su helicóptero se mantenía en un vuelo estacionario perfecto, oculto detrás de la cortina de árboles de una colina, el sonido de sus dos enormes turbinas Isotov TB3-117 devorado por el estruendo de una cascada cercana. Para el enemigo, eran sordos, mudos e invisibles. Blanco confirmado en la retícula, susurró Sombra, su voz tranquila y profesional a través del intercomunicador. En su propia mira, el sistema de guía de misiles Raduga F mostraba la firma de calor delatadora de un depósito de municiones y las piezas de artillería ecuatorianas. Coordenadas verificadas. Rango, 4.7 kilómetros. Viento cruzado mínimo. Eschenone no respondió con palabras. Su mano, firme en el cíclico, realizó un ajuste minúsculo, manteniendo a Linde tan inmóvil como una roca en medio del aguacero. Era su tercera misión nocturna. Y el enemigo aún no sabía que lo había golpeado las 2 noches anteriores. Autorizado para disparar misil 1, ordenó Eschenone, su voz un eco de calma letal en la cabina. Que Dios se apiade de ellos, porque el Sturm no lo hará. En Coangos, el teniente Jaramillo sintió un repentino impulso de mirar hacia el cielo. No vio nada. No oyó nada. Y entonces, una luz brillante y silenciosa brotó de la oscuridad, moviéndose a una velocidad imposible. No era un avión. No era un cohete. Era una estrella fugaz que volaba en horizontal, directamente hacia el corazón de su campamento. Antes de que pudiera gritar una advertencia, el misil guiado por radio 9M114 Storm, de 32 kilogramos, impactó. La detonación fue cataclísmica. Una bola de fuego anaranjada y blanca trepó hacia las nubes bajas, convirtiendo la noche en día por 3 segundos eternos. Las explosiones secundarias de las municiones de artillería comenzaron a encadenarse, una sinfonía de destrucción que desgarró la selva. La onda expansiva golpeó a Jaramillo como un martillo, arrojándolo contra la pared de lodo de su trinchera, dejándolo aturdido y sordo, con el sabor a tierra y cordita en la boca. A 15 kilómetros,
Schenone viró suavemente su Mi-25 y se deslizó de vuelta a la protección de las sombras, tan silenciosamente como había llegado. Impacto confirmado. Blanco destruido, reportó Sombra, su voz sin inflexión alguna. Regresando a patrulla. El enemigo nunca sabría que lo golpeó. Esta es la historia del arma más secreta y letal de la guerra del CENEPA, el Mi-25 cazador nocturno de la Fuerza Aérea del Perú. Un helicóptero tan adelantado a su tiempo táctico que los soldados enemigos que sobrevivieron a sus ataques describían la ira de Dios cayendo desde un cielo vacío, demonios invisibles que escupían fuego desde las tinieblas. Decenas de posiciones enemigas fueron aniquiladas sin que sus ocupantes comprendieran jamás que los había matado. La transformación del Mi-25 Inde en el depredador nocturno más mortífero del conflicto del CENEPA comenzó en 1995 con un problema estratégico que parecía irresoluble. Las fuerzas ecuatorianas, atrincheradas en posiciones elevadas y bien defendidas en el valle, utilizaban la noche y el clima atroz de la selva para martillar a las tropas peruanas con artillería y morteros, causando bajas y minando la moral. Los cazabombarderos de la FAP, como los Sukhoi Sub-22 y los A-37 Dragonfly, eran efectivos de día, pero la densa cobertura de nubes, la lluvia constante y la oscuridad total hacían las misiones nocturnas de ataque a tierra casi suicidas. El alto mando de la FAP necesitaba una solución. Y la necesitaba con urgencia. Fue entonces cuando un grupo de oficiales del Grupo Aéreo N Grados 2 en Vítor, Arequipa, hogar de los Mi-25, presentó una propuesta radical al cuartel general de la FAP en Lima. No se trataba de un nuevo avión, sino de una nueva forma de ver la guerra. Proponían convertir a los tanques voladores, diseñados para las llanuras de Europa, en cazadores nocturnos especializados en la guerra de guerrillas en la selva. La propuesta fue recibida con un profundo escepticismo. El Mi-25 era una plataforma de armas formidable, pero un helicóptero de su tamaño operando de noche, a baja altura, en la topografía traicionera de la cordillera del Cóndor, era una receta para el desastre. Requeriría modificaciones extensas, la integración de tecnología de visión nocturna de última generación, lo más importante, desarrollar tácticas de vuelo y combate completamente nuevas que rompían todos los manuales existentes. Sin embargo, la audacia de la idea y la desesperación de la situación llevaron a la aprobación de un programa piloto de máxima prioridad y secreto absoluto. Varios Mi-25 HND fueron seleccionados para una conversión acelerada. Estas máquinas no solo serían pintadas, serían renacidas para la oscuridad. Las modificaciones eran un testimonio de la ingenuidad peruana. El corazón de la conversión era la integración de los visores nocturnos Ambis 6 para los pilotos. Estos dispositivos no eran un simple añadido, requirieron una modificación completa de la iluminación de la cabina, reemplazando las luces blancas y rojas estándar con una iluminación de bajo nivel compatible con los NVG, para evitar que los pilotos quedaran cegados por sus propios instrumentos. Con estos ojos de gato, los pilotos podían ver en la oscuridad casi como si fuera de día, transformando la noche de un manto de ceguera en un manto de invisibilidad. Luego venía el armamento. El Mi-25 ya era un arsenal volante. En sus alas cortas podía cargar una combinación devastadora, hasta 8 misiles antitanque 9M114 Storm, el arma de precisión de esta nueva doctrina, 4 lanzadores de cohetes S-8 de 57 milímetros, capaces de saturar un área del tamaño de un campo de fútbol con fuego explosivo, y, en la torreta de proa, la ametralladora rotativa Yakuse Borsov Yak-B de 12.7 milímetros, un cañón Gatling de 4 cañones capaz de disparar 5.000 proyectiles por minuto. Pero no bastaba con ver y disparar. Había que ser un fantasma. Toda la superficie exterior del helicóptero se cubrió con una pintura especial de camuflaje selvático de tonos oscuros y mate que absorbía la luz en lugar de reflejarla. Esta pintura lo hacía virtualmente invisible contra el dosel de la selva en una noche sin luna. Se desarrollaron perfiles de vuelo a ras de los árboles, utilizando el terreno como escudo, un arte que los pilotos peruanos perfeccionarían hasta convertirlo en una danza mortal. El entrenamiento fue brutal e implacable. Se llevó a cabo en zonas remotas de la costa y la sierra peruana, lejos de ojos curiosos. Los pilotos seleccionados, los mejores entre los mejores, volaron incontables horas en oscuridad total, aprendiendo a confiar en la visión verde y granulada de sus NVG, a sentir su máquina, a navegar por cañones y valles sin más referencia que un mapa y la memoria muscular. Aprendieron una técnica radicalmente diferente, la caza. La clave del éxito del Mi-25 nocturno era su combinación única de poder de fuego, capacidad de vuelo estacionario y la sorpresa táctica que le otorgaban los NVG. A diferencia de los aviones de ala fija que debían pasar a alta velocidad sobre un objetivo, el IN podía llegar sin ser detectado,
esconderse detrás de una colina, elegir su posición, observar, confirmar, y atacar con una precisión quirúrgica desde un estado de inmovilidad casi total. Más importante aún, el enemigo no lo esperaba. Su doctrina estaba basada en la creencia de que la noche y el mal tiempo eran sus aliados. El Mi-25 peruano convirtió a sus mejores aliados en sus peores enemigos. Le daba a los pilotos de la FAP la capacidad de elegir cuándo y cómo atacar, una ventaja psicológica abrumadora en el combate nocturno, donde el miedo a lo desconocido es tan letal como la metralla. A finales de enero de 1995, el primer escuadrón de cazadores nocturnos fue declarado operativo. Su primera misión de combate real fue una prueba de fuego. El objetivo, una concentración de morteros pesados ecuatorianos que había estado castigando el puesto de vigilancia de Cueva de los Tallos. A las 23:35 horas, el propio coronel Eschenoni, volando el Mi-25 líder, cruzó las líneas en silencio absoluto. Su copiloto, Sombra, escaneaba el terreno a través de su sistema de mira. Contacto térmico. A las 11. Rango 6 kilómetros, reportó Sombra. Múltiples fuentes de calor consistentes con tubos de mortero recién disparados. Parece que están en pleno bombardeo. Eschenone empujó suavemente el colectivo y el Mi-25 descendió, abrazando el contorno de un río, volando por debajo del nivel de las copas de los árboles. El helicóptero se movía con la gracia de un depredador. El enemigo, completamente ajeno a la amenaza que se cernía sobre ellos desde la oscuridad, continuaba su ataque. Rango, 2 kilómetros, actualizó Sombra. Están en una pequeña planicie. Tenemos una línea de tiro clara. Autorización para emplear cohetes SI-8. A 1500 metros del objetivo, Eschenone hizo que el tanque volador se elevara súbitamente, como una cobra irguiéndose para atacar. Por una fracción de segundo, el Mi-25 quedó perfilado contra el cielo nublado. ¡Fuego! 2 vainas de cohetes SI-8 escupieron 40 proyectiles de 57 milímetros en menos de 3 segundos. Una lluvia de acero y fuego de alto explosivo cayó sobre la posición ecuatoriana. La planicie se convirtió en un infierno. Las explosiones borraron del mapa los nidos de mortero en una serie de destellos cegadores. Eschenone no esperó a ver el resultado. Realizó un viraje de pedal que hizo girar al helicóptero sobre su eje y se zambulló de nuevo en la seguridad del valle, desapareciendo antes de que el eco de las explosiones se apagara. Objetivo neutralizado, reportó calmadamente. La noche es nuestra. Fue la primera de docenas de misiones exitosas que el escuadrón lograría en las semanas siguientes. La efectividad de los Mi-25 nocturnos era tan devastadora que el alto mando ecuatoriano inicialmente se negó a creer los informes. Pensaron que estaban siendo atacados por fuerzas especiales peruanas infiltradas o que se trataba de sabotajes. Los informes de inteligencia de febrero de 1995 describían ataques fantasma, explosiones masivas que surgían de la nada, sin el sonido previo de motores a reacción, sin ninguna alerta de radar. Los soldados supervivientes, como el teniente Jaramillo, describían ser atacados por algo que llegaba desde la oscuridad total, sin previo aviso, y que desaparecía antes de que pudieran reaccionar. Algunos reportaban escuchar un zumbido pesado y distante, como un enjambre de abejas gigantes, justo después del ataque, pero nunca veían al atacante. Un oficial de inteligencia ecuatoriano capturado semanas después del conflicto relataría en su interrogatorio: estábamos perdiendo hombres y material a un ritmo alarmante, pero solo de noche. Un día, una batería de artillería estaba allí, y a la mañana siguiente, solo había un cráter humeante. No tenía sentido. Se hablaba de la muerte negra que susurra. Se convirtió en una leyenda, un monstruo en la oscuridad que nos cazaba uno por uno. La moral se desplomó. Nadie quería hacer guardia por la noche. El fenómeno del Mi-25 invisible era el resultado de una combinación brillante de tecnología, táctica y audacia. Primero, los NVG peruanos eran una generación más avanzados que cualquier equipo que el enemigo pudiera poseer, dándoles una ventaja asimétrica en la oscuridad. Veían perfectamente mientras el enemigo estaba ciego. Segundo, la habilidad de los pilotos para usar el terreno y el sonido ambiental de la selva para enmascarar su aproximación era una forma de arte. Un Mi-25 en vuelo estacionario detrás de una cresta, con el ruido de un río cercano, era indetectable para el oído humano a más de 1 kilómetro de distancia. Tercero, la ausencia total de características visuales identificables, sin luces de navegación, con un camuflaje diseñado para la noche y atacando con misiles desde kilómetros de distancia, hacía que el helicóptero fuera un espectro hasta el momento del impacto. Las tácticas evolucionaron rápidamente.
Los pilotos de los cazadores nocturnos descubrieron que podían permanecer en estaciones de patrulla durante horas, gracias a la considerable autonomía del IN. Podían esperar pacientemente en áreas conocidas de operación enemiga, detectar objetivos con sus sistemas térmicos y establecer emboscadas perfectas. El coronel Schenone desarrolló una táctica particularmente efectiva que llamó el abrazo de la anaconda. En lugar de volar alto, Schenone llevaba su helicóptero al fondo de los valles y quebradas, usando el radar de alerta enemigo en su contra. Los radares, diseñados para detectar amenazas a media y alta cota, eran inútiles contra un objetivo que volaba por debajo de su horizonte de detección. El Mi-25 se deslizaba por estos corredores oscuros, apareciendo de repente en el flanco o la retaguardia de una posición enemiga, atacando desde ángulos que consideraban imposibles y seguros. En su diario de combate, Schenone escribió: "La clave es no ser visto, no ser oído. Esto no es un duelo de caballeros. Es la caza en su forma más pura. Acechar, emboscar y desaparecer". El Mi-25 en la noche de la selva no es un helicóptero de ataque en el sentido tradicional, es un depredador de emboscada perfecto. Ve en la oscuridad, se mueve en silencio, golpea sin avisar y se desvanece antes de que la presa sepa que la ha matado. Las estadísticas respaldaban esta filosofía. Durante el conflicto, los Mi-25 nocturnos ejecutaron más de 50 misiones de combate, destruyendo decenas de posiciones de artillería, depósitos de municiones, puestos de mando y rutas de suministro. Las pérdidas peruanas en estas misiones: 0. Ningún Mi-25 fue derribado en una operación nocturna. El enemigo nunca desarrolló una contramedida efectiva. Para cuando su inteligencia identificó correctamente al Mi-25 como el fantasma negro, la iniciativa en el frente ya había cambiado decisivamente. La artillería ecuatoriana, que antes reinaba en la noche, fue silenciada. Sus tropas en el frente se sentían expuestas y aterradas, esperando el próximo ataque invisible. Un informe interno del ejército ecuatoriano, desclasificado años después, escrito por un general de brigada, decía: "El enemigo ha logrado una superioridad nocturna total e inesperada. Nuestras fuerzas ya no pueden operar o reabastecerse con seguridad durante la noche debido a un tipo de ataque de helicóptero aliado que destruye nuestros activos antes de que podamos responder. Las pérdidas son catastróficas. La iniciativa táctica nocturna se ha perdido por completo". Para finales de febrero, los Mi-25 nocturnos habían expandido sus operaciones para incluir misiones de intrusión, cazando cualquier cosa que se moviera en la retaguardia enemiga durante la noche. Patrullaban rutas de suministro conocidas, esperando emboscar a los camiones que intentaban reabastecer el frente al amparo de la oscuridad. El teniente Sombra, en una de estas misiones, describió la experiencia: "Era casi injusto. Los veíamos con los visores térmicos desde 3 kilómetros, una fila de luces calientes moviéndose lentamente por un sendero de lodo. Pensaban que la noche los protegía. Para nosotros, eran blancos en una galería de tiro. Nuestro Vera los detectaba, nos acercábamos por un flanco, y una ráfaga de la Yak-B era suficiente. El primer camión explotaba y el resto quedaba atrapado. Era efectivo, pero también era una carnicería. La guerra terminó antes de que el programa de los cazadores nocturnos alcanzara su máximo potencial. Pero las lecciones aprendidas influyeron fundamentalmente en la doctrina de combate de la Fuerza Aérea del Perú durante décadas. Demostró que la tecnología, por sí sola, no gana guerras. Es la combinación de la tecnología adecuada, con tácticas innovadoras y, sobre todo, con el coraje y la habilidad de los hombres que la operan. Años después, en una conferencia de historia militar en Santiago de Chile, un coronel ecuatoriano retirado, que había sido jefe de operaciones en el sector del CENEPA, compartió sus experiencias. "Nunca supimos con certeza que nos golpeaba hasta mucho después de la guerra", confesó ante el auditorio. "Nuestros soldados hablaban de ataques de demonios invisibles. Algunos pensaban que los peruanos habían desarrollado algún tipo de misil guiado inteligente o drones, porque los ataques eran increíblemente precisos y silenciosos. La verdad, que era un helicóptero Mi-25 modificado con visores nocturnos y pilotado por hombres increíblemente valientes, fue casi una decepción cuando finalmente la supimos. Pero eso es exactamente lo que hacía que el arma fuera tan efectiva. No era tecnología mágica venida del futuro. Era tecnología existente, aplicada de manera brillante, con tácticas audaces". Hizo una pausa, su mirada perdida en el recuerdo. Los peruanos tomaron un helicóptero de ataque muy bueno y lo transformaron en el depredador nocturno más letal de la selva. No a través de un avance científico imposible, sino a través de ingenio, entrenamiento extremo y una voluntad de romper las reglas.
Perdimos posiciones enteras ante esos fantasmas. Ni un solo hombre los vio venir. Eso es lo que convierte al cazador nocturno en el arma más aterradora que enfrentamos. No porque fuera invencible, sino porque mataba sin ser visto, sin dejar rastro, sin dar la oportunidad de luchar. Era la muerte invisible. Y no había defensa contra ella. El Mi-25 IN Cazador Nocturno permanece como uno de los programas de armas menos conocidos, pero más decisivos, en la historia militar peruana. Operó en secreto, logró resultados extraordinarios y su leyenda se forjó en el terror de sus enemigos y el profundo respeto de sus compatriotas. Para las fuerzas ecuatorianas que sufrieron su ira sin ver jamás a su verdugo, y para los valerosos pilotos de la FAP que volaron estos letales cazadores fantasma, honrando el sacrificio de sus camaradas caídos en combate, el tanque volador fue la prueba definitiva de que en la guerra, la victoria a menudo no pertenece al más fuerte, sino al más inteligente, al más audaz. Y en los cielos oscuros y lluviosos del Cenepa, en 1995, nada fue más inteligente, más audaz o más mortal que